soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Hoy estoy con un escritor, es segunda vez que lo entrevisto por un tema muy relacionado a la entrevista anterior. Estoy con Luis Andrés Figueroa. Estoy por este libro estoy conversando con él. Se llama Jorge Tellier, Los paisajes del poeta, conversaciones y correspondencia. Está relacionado con se me olvidó decir que es de la editorial Vertiente. Está relacionado con la entrevista que yo le hice antes a Luis, porque yo lo entrevisté por Tres Hebras Rojas, conversaciones con Gonzalo Millán, y es interesante cómo él ha desarrollado ya 2 libros sobre conversaciones con poetas chilenos, y vamos a hablar de este libro y también de ese trabajo que él ha ido desarrollando en el tiempo, súper interesante porque nos permite entrar al mundo de estos poetas quizás por otras puertas, podríamos decir. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Tatiana, bueno, gusto de reencontrarte, ¿no? Y bueno, te mando un saludo a ti, ¿cierto? Desde Valparaíso a Santiago, para poder conversar sobre este libro dedicado, bueno, a un poeta predilecto que es Jorge Tellier. Luis, quería comenzar preguntándote sobre este tema de los referentes de Jorge Tellier que se abordan en este libro, que me cuentes un poco de qué trata el libro, pero en base a esto de los referentes y a lo que van hablando tú y Jorge sobre esto, el mundo que él tomaba como base para desarrollar su obra. Bueno, hablar de los referentes, como tú dices, de Jorge Tellier es como un móvil infinito, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, era un artista, ¿no? Un poeta que tenía diálogos preciosos con, digamos, no solamente con la poesía y las letras, sino que, bueno, con la pintura, con el cine, con la música, con la historia, ¿no? Con la botánica. Entonces, yo diría que lo bello en Tellier, yo lo conocí, digamos, entre el liceo y entrando a la universidad, es que al leer, por cierto, es su gran libro de libros, ¿no? Muertes y Maravillas, allí aparecen, ¿cierto? Como recién conversábamos a propósito de Gran Moles, ¿no? Que tú bien leíste tempranamente, aparecen libros que uno ha leído, ¿no? Y leyó desperdigadamente especialmente durante el periodo del liceo. Entonces, leer a Tellier, lo comentaba el otro día, es como, sobre todo a partir de Muerte y Maravilla, es como volver a leer y releer y encontrarse con él, habiéndose encontrado antes con él sin haberlo leído, cuando, claro, uno recordando esas lecturas iniciales, como estoy pensando en Antonio Machado, por ejemplo, en Edgar Allan Poe, ¿no? En Charles Baudelaire, en Jacques Prévert, ¿no? O autoras geniales como Catherine Mansfield, ¿no? Que se leyeron temprano, se leyó mucho en su época, una autora, yo diría, fundamental para todos, ¿no? Luego Virginia Woolf o la Selma Lagerlöf. Creo que Juan Rulfo también algo tiene en diálogo distinto con él, pero indudablemente se combinan perfectamente. Edgar Lee Masters, ¿no? El gran poeta norteamericano, tan rulfiano también él, ¿no? Entonces yo diría que lo bello es que cuando tú lees a Tellier, ¿cierto? Muertes y Maravillas, y estoy pensando principalmente en el libro de homenaje, ¿no? Esa sección que después también va él a ampliar para un pueblo fantasma el año 78, uno ve que Tellier está hablando, ¿cierto?, con distintos artistas de distintas épocas. Y entre eso, no solamente poetas, ¿cierto?, sino que también pintores, indudablemente, ¿cierto?, Marc Chagall, al que le dedica un poema. Pero el mundo de la pintura, ¿cierto?, el mundo del cine, el mundo de la fotografía incluso, ¿cierto?, de forma más sutil, aparece en él, y eso fue lo que me interesó a mí mucho cuando hice la Católica de Valparaíso, en los años 80, ¿no? Mi memoria, en ese tiempo se llamaba Memoria, ¿no? Y bueno, se la dediqué justamente a su diálogo, especialmente, ¿cierto?, con la pintura, ¿no? A partir de Chagall, pero también con otros pintores, digamos, predilectos de él. Acá hay una pintura que se menciona y de la que conversan bastante en base a esta pintura empiezan a desarrollar un diálogo. Tú también mencionabas muy bien que Chagall es uno de los pintores a los que le dedica
bastante, o sea, no tanto tiempo durante el libro, pero se menciona bastante y él reconoce su interés, y tú también mencionas que él escribió a raíz de él. Entonces quería hablar un poco de este interés de Tellier en Chagall, que ahondáramos un poco en eso, en esta pintura. Menciona a otros pintores, pero Chagall se enfoca en él. Cuéntame un poco sobre este interés de Tellier en este pintor, y me interesa también esa relación que existe, que lo conversamos al principio, este tema de que los artistas no necesariamente tienen referentes en su misma área, sino que tienen referentes en otras áreas de las artes y influyen mucho en su trabajo. Acá en este libro eso comienza a notarse con mucha fuerza. Hablar un poco sobre eso. Claro, bueno, en la pintura, digamos, también por estas pinturas pintoras que uno ve desde joven, ¿no? En estos bellos libros que a veces uno puede, digamos, ver en las buenas bibliotecas de nuestros liceos, ¿no? Públicos, ¿no? De ese tiempo, y también de profesores, profesoras que te alimentan eso. Indudablemente, ¿cierto? Ese mundo, digamos, ese periodo estoy pensando de los independientes de París, ¿no? Donde Chagall de alguna manera tuvo contacto, Modigliani, Soutine, Utrillo, ¿no? Un pintor que le gustaba mucho a Jorge Tellier, Chagall, el Chagall cubista, el Chagall menos órfico, ¿no? Sino que el Chagall que dialoga con el cubismo a su manera, ¿ya? Cuando llega a París a comienzos del siglo XX, de la mano de Blaise Cendrars y también, digamos, de la amistad de Apollinaire, ese Chagall, digamos, mágico y cubista a la vez, creo que le gustaba mucho a Tellier. De hecho, le dedica el poeta estirado, ¿no? A una pintura de ese periodo. Entonces, lo bello, digamos, de descubrir esta fascinación, ¿cierto? Atracción por ese Chagall, un Chagall ruso, ¿cierto? Inmigrante, hijo, digamos, de un vendedor de pescado, ¿no? Que se enamora de su bella para siempre, ¿no? Ese elemento, digamos, en Tellier abre un paisaje, como tú bien dices, ¿no? Un paisaje de caracteres mágicos, ¿cierto? Oníricos, ¿no? Neorrománticos, donde el ser humano, ¿cierto? Se integra a él, bueno, uno diría a través de la poesía y el sueño, ¿no? Como a través son cuadros como sueños despiertos, ¿no? Entonces, ese diálogo de Tellier con Chagall, y yo diría con los independientes de París, entre muchos otros, creo que lo representa muy bien como persona y como poeta. Él es un poeta del nosotros, un poeta en que el paisaje, los animales, los árboles entran en diálogo con él, como en Chagall, ¿no? Entran en una intimidad de conversación de bar de media tarde, como en Utrillo, ¿no? O en ese erotismo sutil de Modigliani, que también está en Tellier, ¿no? Está también, lo conversamos en el libro. Entonces yo diría que en los independientes de París, en esos cuadros, pero también podríamos agregar a Degas anteriormente, ¿no? a Toulouse-Lautrec, ¿no? Tellier encuentra la imagen, ¿cierto? Es la pintura del mundo que él habita, como decía en su prólogo de Muerte y Maravilla. El mundo que verdaderamente habito es un mundo que tiene correspondencia con ese mundo que esos pintores, esos cuadros, ¿cierto? Se ofrecen para él, ¿ya? Y de allí parte, ¿cierto? Diríamos, este diálogo múltiple, en este caso con la pintura, ¿no? E indudablemente él también admiraba mucho, por ejemplo, a los holandeses, especialmente los holandeses flamencos del siglo XVI, XVII, ¿no? El Rembrandt más íntimo, Vermeer, ¿no? Ostade, ¿no? Pintores de lo doméstico y a la vez del paisaje, de los molinos, ¿no? Entonces, yo diría que en la pintura Tellier, ¿cierto? Encontró esa ventana para integrarse al paisaje imaginario que tenía, ¿cierto? Dentro, ¿no? Luego habla de Paul Klee, por ejemplo, admiraba mucho a Paul Klee. O, bueno, acá en Chile a Burjar o a Germán Arestizábal, su gran amigo ilustrador, ¿no? Entonces, yo diría que él dice en una carta, ¿cierto?, de la que envía, que su poesía podría ser fácilmente traducible a la pintura,
¿ya? En el sentido de que tiene ese elemento figurativo, ¿ya? Realista, un realismo secreto, figurativo y a la vez mágico, que sin duda en un pintor como Chagall va a encontrar una muy buena, digamos, interpretación de su imaginario, ¿no? De su mundo. Ahora, en la introducción al comienzo del libro, se habla, me recordó un poco lo que hablábamos en Hebras Rojas de Millán, porque aquí también empezamos a hablar del paisaje, un paisaje, la llegada a este pueblo, y un paisaje pero este ya no es el paisaje urbano de Millán, es el paisaje donde habitaba Teillier. Entonces, y eso también se va mencionando en el libro. Bueno, el libro es Los paisajes del poeta, y me llama mucho la atención cómo se van nombrando estos hitos en la ciudad, que de alguna forma también influyen en la poesía de Teillier, y más que influyen son sus referentes también, y empiezan a transformarse como en algo íntimo, empiezan a reflejar cosas íntimas de su propio estado en la poesía. Entonces quería que habláramos de ese paisaje, y qué es lo que conversaron un poco, nos introduzcas un poco en eso, no nos cuentes todo para que se lo lea, pero nos introduzcas un poco sobre ese paisaje, cómo estaba en su poesía, en su trabajo literario. Claro. Bien, bueno, el libro se llama Los paisajes del poeta, no es uno solo, ¿ya? Y ahí hay un juego muy bello de Teillier, así como le gusta el paisaje a Alain Fournier, ¿no? de la Sablonnière en la Sologne, ¿no? en Francia, o el paisaje chagalliano. También le gusta el paisaje de Alicia en el País de las Maravillas, que es un paisaje incluso kafkiano, ¿no? Entonces, son paisajes, ¿ya? Dentro de eso, y tomando tu pregunta, claro, está el paisaje urbano también. Teillier le gustaba la ciudad. Él decía que incluso a Santiago le gustaba porque necesitaba smog, ¿no? Necesitaba sentir las chimeneas que a veces Van Gogh también pinta, ¿no? en el París que comienza a industrializarse. Entonces, la ciudad también es importante, ¿no? De hecho, y conversábamos también hace un par de días en una conversación compartida con estudiantes, con la profesora Macarena Roca, ¿no? A propósito de, ¿cómo se llama?, de lo que sería Juan Pablo Navia también, que hizo un trabajo muy bonito sobre Teillier, de lo que es este contacto, digamos, con el mundo urbano, ¿ya? Nacido ya de antiquísimo, ya Virgilio, comentábamos, Virgilio ya hace 1000 años, en la ciudad de Roma, captaba que el campo estaba desapareciendo. Entonces, lo lárico, diríamos ahora, también es una producción de la ciudad. Nace también como una nostalgia de algo que se está, ¿cierto?, perdiendo, y de allí también que Teillier es un poeta que, digamos, lo urbano es importante, ¿no? Sus sueños buscados en el cine, por ejemplo, estoy pensando en artistas como Tarkovsky, como Wim Wenders, ¿no? En la trilogía El Camino, ¿no? Las películas, digamos, del viaje, en Cowboy de Medianoche, ¿no? El cine norteamericano, también eran parte, digamos, de su imaginario. Y creo que campo, ¿cierto?, desde la ciudad es lo que de alguna manera siempre Teillier tuvo ese diálogo. Conversamos nosotros, bueno, mucho en Ingenio, en La Ligua, en Cabildo, en Valle Hermoso, aquí en Valparaíso también, en Viña, ¿no?, en Concón, ¿cierto?, pero también en Santiago, ¿ya? Y no solamente en un solo paisaje como la Unión Chica, también en otros bares de escondidos que él conocía muy íntimamente, en la hora preciosa de la conversación, que es la tarde, la media tarde, cuando ya se vacían, ¿cierto?, los bares o los cafés. Entonces, yo diría que de allí vuelvo a los independientes de París. Ellos también tienen esa mezcla, ¿cierto?, de un campo que todavía no desaparece de Montmartre, ¿cierto?, y la ciudad que comienza a irrumpir, ¿no? Teillier recoge los dos, ¿no? Siendo un poeta del campo, recoge los dos. Hablando un poco de lo que estabas mencionando, esto de la conversación en el bar, Teillier era un gran conversador y un gran intelectual, tenía mucho tema para hablar. Entonces quería que me hablaras un poco de eso, de esa faceta de él, cómo fueron estas conversaciones, cómo influyeron en ti también,
Y según eso, también hablar de este trabajo que tú has desarrollado, que lo hiciste también con Millán, que es estas conversaciones con poetas de las que surgen estos libros. Cuéntame un poco esos dos puntos, si es posible unirlos. Ya, vamos a ver. Bueno, primero en la conversación no solamente se conversaba en bar de media tarde, ¿ya? Conversamos con Tellier mucho caminando. Él decía que por lo menos había que caminar 5 kilómetros al día. Por lo tanto, se caminaba conversando, me imagino, con otros amigos, amigas también, ¿no? Tenía muchos amigos. Luego, en esa conversación, justamente el mundo que rodeaba, ¿no? Estoy pensando, digamos, por ejemplo, el Cabildo, que a él le gustaba mucho, ese mundo minero también, significaba que conversaba y a la vez historiaba. Yo creo que, digamos, más que un intelectual, tenía ese elemento de historiador, ¿no? Era un poeta historiador, ¿ya? Era profesor de historia también, por cierto. Entonces, toda conversación se iba integrando a ese paisaje, a ese ámbito en el que tú estabas. Era un presente continuo de descubrimiento, de pequeños descubrimientos, cómo se cultivaban las naranjas o las abejas, ¿no? Hasta, no sé, la arquitectura, los ciertos parecidos que él encontraba de la Ligua con ciertos lugares de San Diego, en Santiago de Chile. O, por ejemplo, las veces que estuvimos en Valparaíso, Cerro Concepción, Alegre, como el mundo de Larraín, por ejemplo, de Sergio Larraín, el gran fotógrafo, yo creo que muy, muy conectado. Para mí Tellier y Larraín son como casi las dos caras de una misma moneda en muchos aspectos, como ese mundo inglés, ¿cierto?, carroliano, del Cerro Alegre, por ejemplo, en Valparaíso, hacía de esta ciudad ahora otro paisaje que se abría de una forma mucho más mental, ¿no? En los gatos, ¿cierto?, en las escaleras, en los zaguanes del Cerro Alegre y Concepción. Entonces, lo bello de Tellier es que era un conversador, historiador y peatón a la vez, ¿no? Un paisajista que hacía que la conversación fluyera en la medida en que tú, digamos, compartías ese bar, compartías ese café, compartías esa chimenea en invierno, ¿cierto?, en Concón, o compartías las caminatas, ¿cierto?, en La Ligua, ¿cierto?, Santiago, un poco más difícil, o acá en los cerros de Valparaíso, ¿no? Y le gustaba mucho caminar, entonces caminando se conversaba. Luego, ¿qué es lo que influyó? Yo diría infinitamente, la cantidad de lecturas sugeridas, como finamente lo hacía él. Tellier tenía una capacidad preciosa de sugerir. Entonces no te enseñaba, sino que te sugería. Y así las lecturas, muchas lecturas que uno tuvo en ese tiempo, siendo joven, cierto párvulo, nacen de decir, bueno, lee Las olas de Virginia Woolf, ¿no? Vuelve a leer a Catherine Mansfield, hay que leer a los indígenas norteamericanos, ¿no? Entonces uno va tomando de eso, y bueno, en parte ayudó mucho a un primer libro, ¿cierto? Velas en el agua, que de alguna manera está dedicado a Virginia Woolf. Él me enseñó Las olas, yo creo, ya, ese libro específico, y creo que un homenaje a él y a la gran escritora inglesa fue ese primer libro, ¿no? Que, bueno, ilustrado por Aristizábal, un gran amigo también de Tellier, que partió este año, ¿no? Un tremendo amigo de Jorge, que también como afinidad, ¿cierto?, hablaba de ese diálogo con la pintura. Entonces yo diría que Tellier era un conversador. Bueno, conversar parece que dice compartir versos, ¿no? Conversar, que no dejaba en la conversación de ser, ¿cierto?, un mensaje de una inmensa y bella poesía, en la que uno recogía por regalo, ¿no? Te quiero agradecer este libro, y también lo recomiendo mucho leerlo, por un motivo muy similar al que recomendé la vez anterior, que es conocer otras facetas a veces de los poetas, cuando a veces no los conocemos, no conocemos tanto su trabajo. Quizás por acá podemos entrar a conocer más su obra, por acá nos podemos interesar escuchándolos o leyéndolos, porque es como escucharlos, estos diálogos,
hablando de otras áreas, de pintura, de cine, de fotografía, cómo veían el mundo, sus paisajes, cómo construyeron su obra. Eso es muy interesante en este libro, por eso lo recomiendo que lo lean, que lo tengan, porque es un muy bonito libro también. Bueno, Liz, te agradezco esta entrevista, te agradezco este libro, mucho éxito, y espero que nos volvamos a ver en un próximo libro que puedas estar escribiendo. Sí, bueno, la idea, cerrando un poquito justamente lo que me preguntaba, así como las conversaciones con Ennio Molteo, que fueron publicadas en Café Invierno hace tiempo ya, y luego las conversaciones con las que nos conocimos, ¿cierto?, de Las Tres Hebras Rojas de Gonzalo Millán, indudablemente una forma de poder continuar este diálogo, ¿cierto?, ya a distancia, en otro tiempo, con poetas predilectos y admirados, ¿no? Son conversaciones, no son entrevistas ni diálogos, son conversaciones, como improvisaciones de jazz. Y lo de Jorge Teillier creo que van a ser en principio una trilogía sobre los temas que están ahí puestos. Este sería un primer libro, de manera que eso da motivo para seguir conversando con él y, digamos, recordar, digamos, su bello arte, su bella persona, y compartirlo justamente con todos aquellos que lo conocen y, como tú bien decías la otra vez, los nuevos que lo conocerán, ¿no? Es para ellos. Perfecto, bueno, entonces voy a esperar los siguientes para que sigamos hablando de Teillier y sigamos revisando su obra y cuáles eran sus intereses y estas conversaciones que, como digo, parece que se escucharan. Cuando uno lo va leyendo parece que se escuchara el tono de voz y la conversación y el ritmo y la cadencia de cada palabra. Bueno, muchas gracias, Luis, que estés muy bien. Gracias, Tatiana, que estés muy bien y saludos.